En primer lugar, muy buenos días a todos. Felicitarlos por el interés de estar participando en esta iniciativa, ¿no? Eh, Como ustedes saben, lo que buscamos como Ministerio del Ambiente es formar gestores de coeficiencia en cada institución pública, ¿no? Y sobre todo que se practique más la coeficiencia de manera institucional, en este caso en las instituciones públicas de Tumbes. Lo que voy a plantearles en esta presentación, ¿no? Espero que se esté escuchando bien el audio y el video, es algunas ideas centrales con respecto a cómo debemos trabajar el tema de sensibilización, el tema de capacitación, el tema vinculado a lo que es cultura de coeficiencia, ¿no? Este es, como recuerdan, y seguro ya habrán estado viendo con Carmen y con Sergio, en este nuevo planteamiento de la coeficiencia que estamos promoviendo como Ministerio del Ambiente, hay tres ejes centrales que debemos impulsar en nuestras instituciones, que en conjunto van a lograr que las iniciativas de coeficiencia sean sostenibles. Por un lado tenemos la parte de institucionalidad, ¿no? Como ya les comentaron, todo lo relacionado con el aspecto normativo, ¿no? De normas internas, pero también como en la forma como nos organizamos como institución para que las normas de coeficiencia también se materialicen, ¿no? Y sobre todo para que el tema de la práctica de la coeficiencia logre institucionalizarse. Por otro lado, tenemos el aspecto de medidas tecnológicas, ¿no? Otro aspecto que también progresivamente se debe ir implementando, vinculado a los aspectos de cambios, por ejemplo, de luminarias, verificación de instalaciones, mejoramientos y todos, como su nombre indica, los aspectos técnicos y operativos. Y uno de los aspectos centrales que hay que incidir bastante es el tema de cultura de la coeficiencia, ¿no? Vinculado a ver o a lograr que los trabajadores de la institución, en este caso de las municipalidades, ¿no? Los gobiernos regionales, las instituciones públicas en general, también conozcan y de una u otra manera contribuyan desde lo que hacen en sus instituciones públicas al tema de la coeficiencia, ¿no? Es decir, a cómo ahorrar los recursos que utilizamos en la realización de nuestras labores, y por otro lado también cómo a partir de eso también contribuimos de uno u otro modo a la conservación del ambiente y los recursos naturales, ¿no? Son dos aspectos centrales que están muy relacionados. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Esta presentación lo van a tener ustedes. Básicamente lo que buscamos es crear la parte de una práctica continua de la coeficiencia en nuestras instituciones. Y esto vinculado a que buscamos desarrollar hábitos, comportamientos, en este caso de manera institucional, pero también queremos formar esta cultura de coeficiencia para que sea una práctica personal, ¿no? Que nosotros no solo en la institución trabajemos el tema de la coeficiencia, sino también como en nuestras casas, en nuestros centros de estudios, en los diversos ámbitos donde nos desempeñemos, podamos ser ejemplo de un actuar de coeficiente. Entonces, un aspecto importante, ya lo comenté, de por qué trabajar el tema de la cultura de coeficiencia, es que las personas, los trabajadores de la institución, son clave para las transformaciones que nosotros pretendemos llevar a cabo en torno a los dispositivos y normas referidos a la coeficiencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener la mejor tecnología, ¿no? Podemos tener los mejores edificios, pero sin embargo, si no somos conscientes de cómo nuestros impactos o nuestro actuar puede ser un uso eficiente de esa tecnología, ¿no? O un uso eficiente de ese recurso, las medidas que implementemos a nivel tecnológico muchas veces no van a bastar o van a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando nosotros midamos y vamos a implementar nuestras prácticas de coeficiencia, nuestros indicadores de coeficiencia, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en el tema de la cultura, en tema de crear hábitos institucionales van a ser un soporte para un mejor uso de las tecnologías y la implementación de normas que venimos impulsando, ¿no? Entonces, otro aspecto importante que hay que diferenciar, ¿no? Es que muchas veces confundimos el tema de cultura de eficiencia con el tema de educación ambiental, ¿no? Si bien ambos se relacionan, hay una diferencia sustancial, ¿no? La finalidad de la educación ambiental podemos mencionarla, que está vinculada a cómo nosotros
nos relacionamos con el entorno en el afán de conservar y mejorar, ¿no?, este entorno, ¿no? De manera sinérgica, ¿no? Persona, humano viviendo en un espacio, persona y ambiente viviendo en un espacio para que se perpetúe la existencia de ambos. Pero la ecoeficiencia agrega eso, pero también busca un tema económico, el ahorro en el gasto público del Estado, ¿no? Entonces, la finalidad de la ecoeficiencia es mejorar el gasto público a través de estas prácticas que nosotros hagamos, promoviendo también la mejora y conservación del ambiente, ¿no? Bueno, de más está decir que formar cultura o cambiar hábitos en las instituciones no se da de la noche a la mañana, es un proceso que implica quizá bastante tiempo, y quizá también las medidas que nosotros implementemos a nivel de charlas, de capacitaciones, de activaciones, de concursos, que generalmente solemos hacer en esta institución, no, los resultados no se van a manifestar de la noche a la mañana, ¿no? Sino generalmente requiere bastante tiempo, 1 año, 2 años, pero por eso es preciso trabajar el tema de cultura de conciencia de manera sostenida, ¿no? Entonces, algunas consideraciones para fomentar la cultura de conciencia, tal como lo estamos promoviendo desde el Ministerio, es ver que esto es un aspecto esencial, ¿no? Esencial para institucionalizar el cambio no se da de la noche a la mañana, ya lo hemos mencionado. Estas acciones no basta hacer un par de charlas al año, ¿no?, un par de ECOTIC, ¿no?, lo que se suele hacer, sino que estas deben ser continuas, ¿no? Y deben ser planificadas de manera estratégica a lo largo del año. Esto no implica que vamos a hacer diario charlas, ¿no?, sino cada cierto tiempo, para que las acciones que hemos iniciado se mantengan y logren perpetuarse y llegar a muchas más personas en la institución, ¿no? Por otro lado, hay que tener presente que cuando nosotros hagamos las actividades, ¿no?, vinculadas a cultura de conciencia, tener presente que las personas somos diferentes. Las personas aprenden también de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, a algunos les será más fácil captar las cosas viendo, ¿no? Serán más visuales, otros serán más auditivos, ¿no? Aprenden escuchando, y hay un gran grupo de personas que aprenden las cosas o se generan conocimiento haciendo, ¿no? Haciendo. Son las personas que usan las manos, son los kinestésicos, ¿no?, en el término pedagógico. Y el tema cultural, ¿no? No vamos a lograr cambios, no vamos a lograr avances si no nos involucramos todos, ¿no? O sea, la colaboración de todas las personas son clave. Y en este caso, el comité de coeficiencia es un actor clave, ¿no?, que debe impulsar adelante los cambios que pretendemos. Un punto importante que también en esta nueva visión de la coeficiencia, cómo promoverla, es la presencia de promotores de coeficiencia como aliados claves, ¿no? Ya les habrá comentado en el tema de institucionalidad, o sea, cualquier trabajador de la institución puede también sumarse al equipo de promotores, de tal manera que la práctica de la coeficiencia sea una práctica diaria, continua, ¿no? Y además está decir que el apoyo de la alta dirección es clave, ¿no? Una tarea importante que tiene tanto el comité como el gestor es eso, ¿no?, lograr el apoyo de la alta dirección, ¿no? Entonces, a través de los comunicados, a través de la firma de documentos, y si es brindando más presupuesto, etcétera, es mucho mejor. Entre los, ya acá un poquito ya solo de manera general para ya irles presentando los recursos que nosotros podíamos usar para promover la cultura de coeficiencia. Nosotros tenemos algunos instrumentos, ¿no? Nosotros hemos llamado instrumentos de cultura de coeficiencia, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las actividades de sensibilización, ¿no? Muchas veces en las instituciones nos quedamos en este aspecto, ¿no? Hacemos, por ejemplo, charlas o hacemos una activación con muñequitos, con voluntarios, pero ese es solo uno de los instrumentos que podemos usar, ¿no? Entonces, muchas veces también es necesario que aparte de esta campaña de sensibilización, también las personas generen un conocimiento y tengan una base del por qué estoy haciendo la coeficiencia, ¿no? Entonces, acá tenemos los instrumentos de información y de generación de conocimiento. Pero no solo eso, ¿no?, sino en el afán también de la mejora continua, tengan presente que la coeficiencia y los planes de coeficiencia son instrumentos también de mejora continua. Es preciso reflexionar sobre la práctica, es decir, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con mi plan, las actividades que yo estoy haciendo, las campañas de sensibilización que estoy haciendo, ¿tienen un efecto o no? ¿O solo lo hago mecánicamente? Es decir, implica medir, implica también sentarnos a pensar cómo cada vez podemos mejorar con respecto a la práctica institucional. Y esto tiene que ver con los instrumentos de reflexión y retroalimentación. Y otro de los instrumentos es ponernos a actuar,
ponernos a actuar, ¿no? O sea, de nada vale que nos sensibilicemos, nos den conocimientos, pero si no ponemos en práctica. Y podemos estimular la acción a través de herramientas de acción y comunicación, ¿no? A través de concursos, a través de incentivar a los trabajadores en la conformación de promotores, entre otros, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de qué cosas podemos hacer con cada uno de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los instrumentos de sensibilización, generalmente usamos las charlas o las activaciones, ¿no? También en algunos casos, aunque es ya de manera física, porque lo que queremos es usar menos papel, menos plástico, podemos usar afiches visuales o videos institucionales donde ustedes mismos, por ejemplo, los promotores puedan hacer un video de sensibilización y ellos mismos utilizarlo como un recurso para motivar a los demás colegas a involucrarse en la coeficiencia, ¿no? Dentro de los instrumentos o los recursos de información conocimiento, tenemos las charlas informativas, por ejemplo, esta charla forma parte de eso, brindarles conocimientos a ustedes para que sepan cómo realizar o implementar la coeficiencia, talleres de capacitación, ¿no? Difusión de ECOTIC, ¿no? Esos son mensajes claves, o sea, que no se trata de hacer mensajes por hacer, sino es que estos mensajes también tienen que tener una base fundamental y debe estar adaptado al entorno cultural de nuestras instituciones, ¿no? La difusión de afiches educativos, que son diferentes a los afiches de sensibilización, y uno de los instrumentos que estamos proviendo es que también tenga su decálogo de coeficiencia, ¿no? Que es un instrumento donde de manera resumida en 10 principios nos dicen qué cosa debemos hacer, debemos estimular para lograr la coeficiencia o ser ejemplo de coeficiencia en nuestra institución, ¿no? Y en los recursos de reflexión y retroalimentación tenemos reuniones de promotores, por ejemplo, si ustedes conforman sus promotores, o el mismo comité, ¿no? Se reúne para evaluar, para planificar, ¿no? Entonces, los talleres de intercambio de aprendizaje, por ejemplo, el gobierno regional o el municipio provincial puede convocar a todos los municipios distritales y reunirse y ver cómo están avanzando, qué dificultades tienen. La idea es que estos espacios sirvan para la mejora continua y sobre todo para aprender, ¿no? Para aprender lo que vamos haciendo. Las mesas redondas, invitar a otros expertos de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mesa redonda sobre el uso de agua, el ahorro de agua, ¿no? Entonces podemos invitar a Lana, podemos invitar a otra institución que esté vinculada al tema de agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Y acciones de comunicación, acción, es decir, incentivar a sus trabajadores que actúen, que practiquen. Podemos hacer, por ejemplo, las celebraciones por el Día del Ambiente, ¿no? Por ejemplo, en conjunto, de manera institucional, o se puede, digamos, delegar esta actividad a una fecha especial a una oficina, otra fecha a otra oficina, de tal manera que ellos también se sientan que lo que se está haciendo en materia de conciencia también es parte de ellos, ¿no? Sienta parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, podemos hacer también campañas, ¿no? Campañas en nuestras oficinas. Generalmente, por ejemplo, hacen campañas así de recojo de chapitas o de botellas, pero yo pienso que a esos hay que darle más con fuerza, introducir también el tema de la coeficiencia, ¿no? Porque eso qué relación tiene eso con la coeficiencia o qué relación no tiene, ¿no? Entonces, y los concursos de oficinas de coeficientes también podemos hacer, o espacios de coeficientes, por ejemplo, muchas instituciones que hemos realizado. Martín, ¿me escuchas? Sí, sí, dime. ¿Está bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Carmen? ¿Aló? Carmen, ¿aló? ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, José Martín, pero durante un momento se cortó. ¿En qué parte se cortó más o menos? ¿Aló? ¿Está Hace bien? un minuto más o menos cuando estabas hablando. ¿De esta lámina? Sí. Ya. ¿En qué parte se cortó? Bien, bueno, hacemos un repaso de esta lámina. Entonces, les habíamos dicho que tenemos instrumentos, 4 instrumentos, y cada uno de los instrumentos tienen una serie de recursos que ustedes pueden utilizar en el marco de sus programas de cultura de coeficiencia que deben desarrollar dentro del plan de coeficiencia institucional, ¿no? Y cada uno de estos recursos, o sea, tiene una lógica de por qué lo hacemos, ¿no? En sensibilización tenemos las charlas, las activaciones, los afiches, los videos. En información, conocimiento, podemos hacer charlas informativas, los talleres de capacitación en los cuales ustedes están participando, difusión de ECOTIC, difusión de afiches educativos, difusión de decálogo de coeficiencia, ¿no?
este decálogo establece una serie de principios, ¿no? Para que estén ahí y sean un marco de lo que deben hacer la institución pública o los trabajadores para incentivar la ecoeficiencia. Y los temas de reflexión, retroalimentación, ¿no? Que son espacios que nos van a permitir también sobre la marcha ir mejorando continuamente. Es decir, cada actividad que hacemos o cada cierto tiempo podemos reunirnos para evaluar si las actividades que hemos hecho están teniendo un impacto, ¿no? Tenemos las reuniones de promotores, los talleres de intercambio de aprendizajes, ¿no? Y las mesas redondas, ¿no? Entonces, acá en los talleres de intercambio de aprendizaje podemos, por ejemplo, invitar a colegas de otros municipios, entonces, y juntos intercambiar lo que vamos realizando. Y las acciones de comunicación, acción, entre ellas tenemos las celebraciones días del calendario ambiental, activaciones ambientales en fechas importantes, donde, por ejemplo, podemos organizarlos como municipalidad, como institución, o también podemos dar responsabilidades a cada oficina, que cada oficina se encargue de una fecha particular, ¿no? Tenemos las campañas, donde pueden participar los promotores y los trabajadores, y los concursos, ¿no? En algunos casos que muchas instituciones vienen haciendo concursos de oficinas de coeficiente, por ejemplo, la oficina de recursos humanos, la oficina de comunicaciones, cada uno cumple un reto, ¿no? O en unos casos, esto es algo particular, no hicieron entre oficinas, sino hicieron entre piso y coeficiente, piso 1, piso 2, ¿no? Esto implicó que varias oficinas coordinen, ¿no? Las encuestas, bueno, acá está un poquito mal escrito, las encuestas, que también fue parte que se les pide a los trabajadores y a ustedes llenarlas, porque eso nos va a brindar información para los planes que vamos haciendo. Bueno, rápidamente, para que ustedes vean el kit de recursos que el MINAN está poniendo a su disposición de ustedes y que ustedes pueden adaptar estos recursos ya a sus instituciones, ¿no? Tenemos el decálogo de coeficiencia, que son esta serie de lineamientos básicos referidos a prácticas de coeficiencia y que podemos promover en nuestras instituciones, ¿no? Esto es un modelo, son 2 modelos que tenemos, ustedes pueden adaptar a su propio modelo, por ejemplo, acá tenemos de algunas instituciones que han adaptado el modelo de MINAN sin perder la lógica, ¿no? O sea, del tema del decálogo, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, y este es si no me equivoco, es del CERNAN, del CERNAN, ¿no? También lo que ha adaptado, ¿no? Entonces, la idea es que los municipios también establezcan su decálogo de coeficiencia, pero ese decálogo de coeficiencia no basta hacerlo, sino tiene que estar difundido, tiene que ser conocido por todo el personal que trabaja en la institución. Las charlas de sensibilización de coeficiencia, lastimosamente a veces nosotros como ministerio no podemos estar físicamente allá, pero como ustedes ven podemos utilizar los medios virtuales, ¿no? Como esta charla que estamos haciendo, para también trabajar algunos temas específicos que ustedes quieran reforzar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ejemplo de charla de sensibilización con los promotores y trabajadores. Y, por ejemplo, acá uno que hicimos sobre plástico, para que ellos vean de manera directa cómo diferenciar los plásticos, aquellos que son biodegradables, de otros que no, ¿no? Entonces, eso también es preciso a veces planificarlos en temas concretos y invitar a la mayor cantidad de personas que creamos conveniente, ¿no? Acá hay más charlas en otras instituciones. Bueno, la idea es que ustedes convoquen adecuadamente, oportunamente a sus colegas. Bueno, las convocatorias tienen que ser, por ejemplo, este es un modelo de convocatoria de la presidencia del Consejo de Ministros, donde también hemos estado trabajando, ¿no? Y otra es la difusión de ECOTIC, ¿no? La difusión de ECOTIC son esos pequeños mensajes o orientaciones que llaman la atención e invocan a la acción para hacer frente a un problema o un tema particular, ¿no? Relacionado con la coeficiencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un modelo. Todas estas cosas que les estoy pasando, nosotros lo tenemos como KIC, ¿no? Tenemos ejemplos de afiches, todo eso está a su disposición para aquellos que lo soliciten, pueden escribirnos al correo de coeficiencia a minan@gov.p, o si no también a nuestros correos que al final vamos a mostrar, ¿no? Acá hay más ejemplos de ECOTIC, lo voy a pasar rápidamente para que ustedes vean, son ejemplos de diversas instituciones, ¿no? Y ustedes vean que ya más instituciones se están uniendo a esta corriente, ¿no? Y esperamos que muchos más municipalidades, muchos más gobiernos regionales también se sumen, ¿no? Más ejemplos, o sea, y acá, ¿no? Entonces, son diferentes tipos. Por ejemplo, en algunas instituciones, por ejemplo, tienen un panel eléctrico donde ellos difunden sus ECOTIC cada cierto tiempo, ¿no? Y usan diversos recursos, por ejemplo, los ECOTICs difundidos en las pantallas de las computadoras, ¿no? Donde las personas van a leer cuando abren, y acá, por ejemplo, tenemos
un ejemplo de un ecotic del PCM también, ¿no? O mensajes así como fondo de pantalla, ¿no? ¿No? Por ejemplo, consume responsable, compra lo necesario. O sea, la idea es que establecer algunas acciones para que la eficiencia esté así a cada rato presente y las personas capten y se empoderen de la conciencia lo más pronto posible, ¿no? Entonces, como le mencioné al inicio, no se trata de hacer una acción puntual, ¿no? 2 talleres al año, sino las acciones de conciencia tienen que ser continuas. Y acá, por ejemplo, un punto importante es ver los lugares estratégicos que debemos usar. Tampoco se trata de empapelar todas las paredes, ¿no? Por ejemplo, en caso de esta institución, ¿no? Entonces, eh, y acá también es interesante porque han puesto al lado del interruptor, ¿no? Si no me usas, apágame, ¿no? Entonces eso otra de las cosas son las activaciones que hacemos, que podemos hacer con ayuda de voluntarios o con otras instituciones o nosotros mismos, son las activaciones, ¿no? O sea, actividades lúdicas, ¿no? Por ejemplo, vienen mimos, viene un muñeco. Por ejemplo, algunas instituciones tienen su muñeco de coeficiencia, ¿no? Por ejemplo, ahí en Tumbes, ¿qué pueden hacer, no? El mangle de la coeficiencia, ¿no? Un muñeco así, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Entonces, y la idea es que estos también no solo se hagan de manera aislada, sino que también forme parte del programa, ¿no? O sea, esto tiene que ver mucho con activar el proceso de coeficiencia en la institución. Acá hay más campañas, por ejemplo, este del MINAN, con ayuda de voluntarios. Acá estamos trabajando el tema de plástico, Perú Limpio, el tema de agua, en CEAPAL. Y acá hay muchas más imágenes de otras instituciones que han estado trabajando esas activaciones, ¿no? Como ustedes ven, la idea es hacer estas cosas de maneras divertidas. Y acá, por ejemplo, estos son interesantes, por ejemplo, esta señorita que ven acá, hicieron algunos juegos, ¿no? Tipo dados, ¿no? Para trivias, y a cada persona que acertaba daban un premio simbólico, ¿no? O sea, para recordar. Entonces, acá hay más juegos que otras instituciones han implementado, ¿no? Como parte de esas activaciones, ¿no? Y también le mencionaba el tema de los concursos de oficina de coeficiente, ¿no? Tenemos una guía referencial, guía para una oficina de coeficiente, y también modelos de bases para que ustedes puedan organizar sus concursos entre oficinas, ¿no? O entre pisos, dependiendo de ustedes cómo puedan implementar. La idea es que esto inviten a la acción y involucramiento de muchos más colaboradores de la institución. Por ejemplo, este es el ejemplo de la PCM, o despacho presidencial, perdón, donde ellos establecieron los premios Hugo, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, hay un árbol de Vigo, ¿no? Que según cuentan, ese árbol ha existido desde que llegó Francisco Pizarro, ¿no? Y hasta ahorita sigue ahí, y usando una metáfora, ellos establecieron los premios Hugo, ¿no? Entonces, los concursos de coeficiencia dan un premio Hugo al ahorro de agua, al ahorro de energía, ¿no? Entonces, al trabajador más eficiente, a la oficina más eficiente. Ustedes pueden hacer algo semejante, ¿no? Acá hay más concursos, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Entonces, concursos de oficinas de coeficientes, no sé, como ustedes van viendo, hay ya bastante experiencia y de instituciones que están trabajando de manera sostenida el tema de la coeficiencia. Otros concursos, por ejemplo, que hicimos el Minan Challenge, no sé si ustedes habrán visto esos videos donde convocan un reto, ¿no? Y las personas se tiran del techo, ¿no? O sea, etcétera, pero no se trata de hacer eso, ¿no? Sino, por ejemplo, cómo usar este recurso para establecer una especie también de concurso entre oficinas. Este fue el Minan Challenge, consistió en hacer un video en la que cada oficina tenía que elaborar un mensaje en qué compromiso asumía con respecto al tema de la eficiencia o el tema del uso del plástico. Entonces, cada oficina mandaba un video de un máximo 1 minuto y medio, y eso era evaluado, ¿no? Y al final se da un reconocimiento, la ministra en este caso da un reconocimiento simbólico a la oficina ganadora, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos el concurso, ¿no? Para ir monitoreando el concurso, algunas instituciones, por ejemplo, hacían una ficha así, ¿no? A ver, la oficina 1, oficina 2, oficina, ¿cómo estamos, no? A ver, ¿cómo está en ahorro de papel? Se ponía un chic, o se ponía una carita triste, una X, qué cosa le faltaba hacer, ¿no? De esta manera ya tenías un ranking y las oficinas podían ver cómo estaban avanzando, ¿no? Y también nos servía a nosotros para evaluar más rápidamente al ganador de la oficina, ¿no? Entonces, como ustedes ven, lo importante es tener creatividad cuando usamos estas herramientas, ¿no?
el tema de los afiches, los carteles, cada vez que sea necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este es el Ministerio de Salud, usaban mucho el ascensor, ¿no? En un afán para promover, dejar de usar mucho el ascensor y promover el ejercicio físico, ellos, por ejemplo, pintaron sus escaleras, por cada escalón que subes, uno quema 0.15 calorías, ¿no? Entonces, ahí las personas que eran gorditas o que querían estar figuritas, entonces subían 100 veces, ¿no? Ya quemaban un montón de calorías. Entonces, son ejercicios, entonces, para ejemplos de que, cómo creativamente podemos, así de manera indirecta, estimular, ¿no? Por ejemplo, ahí usaban más la escalera para los alumnos, o mensajes como esto, ¿no? No hay ascensor para el éxito, tienes que tomar la escalera, ¿no? O carteles así que sean impactantes, ¿no? No perder los papeles, ¿no? Por ejemplo, esta chica reduce tu consumo de papel, ¿no? Acá hay otros mensajes, por ejemplo, en otra institución pública que también copió lo que hizo el Ministerio de Salud. La luz del ascensor genera un gasto de 20% de energía. Acá, por ejemplo, dando información de por qué debo subir la energía, ¿no? ¿Qué beneficios tiene, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Entonces, quemas calorías y ahorras recurso energético, ¿no? El tema de los videos que también podemos usar. Acá hay algunos videos que también están a su disposición y estamos construyendo otros videos para que también puedan orientarles de la mejor manera y ustedes puedan autocapacitarse o capacitar a sus promotores, ¿no? Entonces, también están disponibles, ¿no? El tema de las inducciones, las capacitaciones. Nosotros, por ejemplo, algunos temas de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental de MINAN, tenemos algunos temas que nosotros, por ejemplo, trabajamos continuamente como charlas cortas de máximo 1 hora, porque ustedes saben que nosotros como trabajadores públicos en las oficinas estamos ocupados, no tenemos mucho tiempo, de 45 a 1 hora máximo, y tratar algunos temas, ¿no? de manera participativa y resolver dudas, ¿no? Entonces, y temas, ustedes de acuerdo a su realidad van a poder establecer cuáles son los temas prioritarios que quieran trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de algunos formaban sus promotores de coeficiencia, y en este caso, por ejemplo, de despacho presidencial, ellos desarrollaron lo que son los semilleros ambientales, ¿no? Los semilleros ambientales son espacios donde se reunían los promotores para conversar, tratar, planificar sobre cómo ellos iban a incidir en sus oficinas para incentivar a sus colegas a que practiquen la coeficiencia. Otras actividades, reuniones, cafés de trabajo, mesas redondas, ¿no? Por ejemplo, ya una reunión, en vez que sea algo frío, o sea, nos tomamos un cafecito ahí, entonces conversando, ¿no? O sea, sobre temas de coeficiencia. Acá, por ejemplo, es un concurso de una trivia que se hizo por el correo electrónico de los trabajadores. Entonces se lanzaban 3 preguntas, ¿no? Preguntas, por ejemplo, acá vamos a ver, se lanzaban preguntas: ¿cuánto tiempo tarda en degradarse el plástico, ¿no? Entonces, y los trabajadores tenían un tiempo de 10 minutos para responder, ¿no? Y aquellos que enviaban más rápido tenían más opción de ganar un premio simbólico, ¿no? Entonces se esperaba un tiempo, y una vez que ya daban sus respuestas, se reforzaba con los mensajes claves, ¿no? Una bolsa demora en degradar 400 años, ¿no? Entonces, y esto es clave, ¿no? La pregunta, el mensaje, y acá más TIC reforzadores, ¿no? Acá hay otro, por ejemplo: ¿cuánto tiempo tarda en degradarse un envase de Tecnopor? Se le daba opciones, y acá la respuesta, luego de pasado el tiempo, recibió la respuesta de los colegas, ¿no? Un envase de Tecnopor puede tardar en degradarse 500 años, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como ustedes ven, la idea es que esto esté todo planificado. Nosotros acá estamos para orientarles cómo pueden ser ustedes, ¿no? Bueno, muchas veces hay que planificar bien estos instrumentos, estos recursos. Recomendamos que la sensibilización y la motivación sea dirigido a todos los colaboradores. También, si lo permite el tiempo, el presupuesto, entonces darles esta información, conocimiento, o en todo caso, es priorizar a dar información y conocimiento a los promotores y a los miembros del comité. Los espacios de reflexión sí son precisos que se reúnan los promotores, pero también los miembros del comité se reunir en un determinado tiempo para evaluar, ¿no?, cómo están trabajando, ¿no? Y las acciones de comunicación, las campañas, los concursos, las encuestas, la idea es involucrar a todos los colaboradores. Eso es lo que apunta esta estrategia y estos recursos, ¿no? Entonces, acá solo de sugerencia voy a pasar rápidamente. ¿Cada cuánto tiempo realizar charlas? Por ejemplo, al año podemos realizar 5 charlas de manera periódica.
son sugerencias, ustedes van a evaluar de acuerdo a la cantidad de personal que tienen, a la forma como trabajan, ¿no? Entonces los talleres, por ejemplo, también 5 veces al año, la difusión de COTIC, por ejemplo, a través de la computadora, eso es continuamente, ¿no? Continuamente, eso no requiere mucho esfuerzo, solo planificación, ¿no? La difusión de afiches, ¿no? Una vez al año podemos poner afiches en lugares claves, y la difusión de decálogo, eso también tiene que, en algunos lugares clave y también por el correo, o ponerlo como fondo de pantalla. Las reuniones de retroalimentación, periódicamente. Las mesas redondas, podemos organizar una mesa redonda una vez al año para evaluar cómo hemos avanzado, ¿no? Y las campañas, las celebraciones, por ejemplo, podemos organizar una campaña al año con la priorización de las oficinas, ¿no? Por ejemplo, eh, una campaña de cultura de conciencia entre las oficinas, podemos hacer activaciones, ¿no? Por cada tema, por ejemplo, el tema del agua, el tema de papel, el tema de energía eléctrica, el tema de manejo de residuos, que son cuatro de los temas centrales. Podemos hacer una campaña dirigida para cada uno, pero esto luego tiene que venir sustentado con otras acciones. Tenemos las celebraciones de calendario ambiental, por ejemplo, puede ser el Día del Ambiente, puede ser el Día de los Manglares, cosas que estén relacionadas con la región, ¿no? O sea, podemos escoger. Y los concursos, ¿no? Y, por ejemplo, un aspecto clave, nosotros debemos buscar, entonces, qué aliados, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero hay personal para que haga esto, pero no. La idea es que nosotros también podemos buscar aliados en otras instituciones. Por ejemplo, los promotores de conciencia son aliados para el comité, ¿no? Porque ellos van a transmitir al personal de las otras plantas todo lo que el comité de conciencia viene realizando, ¿no? Entonces podemos invitar, por ejemplo, especialistas del MINAN, del Ministerio de Energía y Minas, para que trabaje tema de energía, del ANA, etcétera, etcétera, de actores que estén en la zona, en la región, para que ellos también sean como ponentes o pedirles asistencia técnica, ¿no? Entonces acá también en reflexión los promotores, los miembros del comité, los especialistas también son actores claves, ¿no? Y acá todos, yo pienso que todos son actores claves también, pero sobre todo para involucrar a los promotores, los miembros del comité y los directores y jefes, que hay que involucrarlos, ¿no? Entonces, bueno, y esto ya para hablar de los promotores, ¿no? Seguro Carmen y Sergio les habrán hablado de los promotores, pero los promotores, si bien está acá en la base, ellos son un actor clave porque ellos van a impregnar con la eficiencia a toda la institución, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tareas centrales de los promotores? Promover y difundir medidas de eficiencia en sus oficinas, en sus espacios donde están laborando, apoyar el monitoreo de comportamiento. Por ejemplo, podemos hacer una ficha y a ver dónde están practicando mejor la eficiencia, dónde hay fallas, ¿no? Entonces reportar esas incidencias tanto al gestor como al comité, para luego plantear algunas medidas de reforzamiento, apoyar el desarrollo de las campañas, de las agregaciones, y motivar a los colegas a que participen en todo lo que se planifica en el programa de cultura de eficiencia, ¿no? Acá solo algunos ejemplos de promotores, del MINSA, en el municipio, ¿no? Entonces tenemos acá. Entonces, por ejemplo, también tenemos este modelo de lista de verificación que también está al alcance de ustedes y que ustedes pueden usar para evaluar. Esto es el caso de una universidad, por ejemplo, que también implementa la coeficiencia. Profesores de la universidad son promotores de coeficiencia. Ellos, por ejemplo, los profesores ponen, en todas sus clases antes de comenzar, ponen esto: somos molineros. Este es el caso de la Universidad Agraria de La Molina. Somos molineros, somos puntuales y coeficientes, ¿no? Entonces, y antes de comenzar la clase, dan 3 minutos, 5 minutos para hablar sobre eso, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, más avisos, más afiches, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las tareas que realizan los promotores, ¿no? Por ejemplo, luego de las reuniones y de sus capacitaciones, por ejemplo, envían mensajes, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue el tema del uso del ahorro de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esta promotora, entonces, envió mensajes con cosas que debemos hacer, incentivar, ¿no? En la oficina, ¿no? Acá también tenemos otra promotora, ¿no? Entonces, por ejemplo, desenchufar microondas. Esa es la labor, ¿no? Un poco colaborar en incentivar la práctica de la conciencia, ¿no? Algunas prácticas que, por ejemplo, ya se están logrando. Bueno, ustedes saben que ya las instituciones públicas no deben usar plástico, bolsas de plástico de un solo uso, tecnopor, cañitas, no está prohibido. Por ejemplo, acá en el Minan ya está prohibido ingresar con eso. Antes cada uno venía con su bolsita con Quaker, con su pan envuelto en una bolsa de plástico. Ahora ya está prohibido, ¿no? Por ejemplo, incluso las señoras que traen el desayuno, ellas ya están capacitadas, ¿no? Ahora traen su envase grande y cada uno trae su envase toma todo, ¿no? O tiene su taza para recibir su Quaker o su quinoa
o su emoliente, lo que desee tomar, ¿no? Y los panes, como ustedes ven acá, ya vienen en bolsa, ¿no? Si no vienen envueltos en unas servilletas, ¿no? En unas servilletas grandes, ¿no? Entonces ya está prohibido acá el tema. Ya, como ustedes ven, son gestos que nosotros debemos hacer cotidianamente, ¿no? Y por último, ya esta parte por último, algunas pautas para ustedes, a ustedes, conforme avance el programa, se les va a pedir que elaboren su plan de coeficiencia, ¿no? Institucional. Y este plan, nuevo modelo de plan de coeficiencia, nosotros pedimos que esté organizado en base a programas, ¿no? Programas, por ejemplo, para ahorro de energía, programas para ahorro del agua, y así sucesivamente, y programas también para cultura de coeficiencia. La idea es que en este programa de cultura de coeficiencia se planteen actividades a lo largo del año de acuerdo a cómo se organicen, y que tengan como objetivo mejorar la práctica consciente. Entonces, por ejemplo, siempre no hay que hacer las cosas a ciegas, ¿no? Siempre hay que ver cómo estamos en cultura de coeficiencia. Para eso, por ejemplo, tenemos una encuesta de cultura de coeficiencia que también está a su disposición, que ustedes pueden usar, y en base a esta encuesta de cultura de conciencia, los resultados nos pueden dar una orientación de cómo están. Por ejemplo, los resultados nos pueden decir, mira, acá las personas no saben nada sobre residuos sólidos, entonces hay que trabajar ese tema bastante, ¿no? O quizá, por ejemplo, encuentras en la encuesta que muchos conocen el decreto supremo, y quizá ahí no falta trabajar mucho, ¿no? Entonces les dije al inicio que cada persona aprende de manera diferente, por eso no hay que hacer solo un tipo de actividad, sino hay que combinar serie de actividades, ¿no? Visuales, que incentiven la práctica, ¿no? Que se llegue a la participación, ¿no? Y hay que priorizar comportamientos, ¿no? Es que, por ejemplo, queremos cambiar que las personas ahorren papel, que las personas usen eficientemente la luz, que las personas aprendan a utilizar los tachos de segregación, entonces vamos a ir actividades dirigidas a cambiar esos hábitos. Las características que tienen estos programas es que estos programas tienen que servir como un instrumento de gestión, es decir, que tienen que servirnos para nosotros poder tomar decisiones conforme pasen los años, el tiempo, en el tono de la coeficiencia, ¿no? Y estos tienen que tener, y ustedes lo van a ver ya posiblemente con Carmen y con Sergio, tienen que tener un objetivo general definido, objetivos específicos que, como ustedes ven acá, están asociados a metas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que al menos 55% de colaboradores practican comportamientos ecoeficientes, eso es lo que queremos lograr, por ejemplo, ¿no? Y los indicadores son el nivel de cumplimiento de esto, ¿no? Y acá, solo como ejemplo, esto lo van a ver más detalladamente, por ejemplo, siempre partiendo de la línea base, esto es lo frecuente que contamos en instituciones, lo que está abajo, ¿no? No existe un programa de cultura de coeficiencia como línea base. Objetivo es que establecer una cultura de práctica de la coeficiencia entre los colaboradores, y nuestra meta es implementar un programa, ¿no? Entonces, la idea es indicador, el porcentaje de actividades del programa de cultura de conciencia desarrolladas con la participación de al menos 70% de los servidores públicos, ¿no? Y el logro es el programa de cultura de conciencia implementado al 100%. O también podemos establecer de esta forma, ¿no? Según la encuesta de cultura de conciencia tenemos un porcentaje, y nuestro objetivo es el mismo que acá, pero la meta sí, que ese 35 aumenta a 55%, ¿no? Pero para eso hay que hacer actividades dirigidas, ¿no? Entonces, porcentaje de colaboradores y el aumento, ¿no? Esto lo van a ver para cada uno de los tópicos de coeficiencia, ¿no? Para agua, para papel, para energía eléctrica y para cultura de coeficiencia, ¿no? Los mensajes son claves, los ecotics no se realizan por realizar, sino también los ecotics tienen que ser un fundamento y tiene que estar, aparte de ecotics, fundamentado con otras actividades como charlas, sensibilizaciones, activaciones, etcétera, ¿no? Hay que usar la mayor cantidad de canales posibles, ¿no? Algunos tendrán más canales disponibles y medios disponibles que otros. Por ejemplo, podemos usar boletines, impresos, afiches, YouTube, entre otros, ¿no? Podemos usar también como canales el WhatsApp, ¿no? Los promotores pueden hacer su grupo de WhatsApp, ¿no? Para comunicarse. Podemos usar el Twitter, el Facebook institucional, charlas, talleres. Y las plazas son los lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde podemos motivar la práctica de coeficiencia para que no usen el Tecnoport? Quizá en el comedor, ¿no? Ya, chicos, entonces ya están comiendo, ya la idea es que se den cuenta de que su práctica sea más eficiente. Y acá están un resumen de las estrategias. Nuestro programa de cultura de conciencia recomendamos que tengan una mezcla de cada uno de recursos de cada una de esas estrategias. Y ya pensando lo que tenemos, recuerden que tenemos un kit de cultura de coeficiencia que va a estar a disposición de ustedes, que tiene el decalo, tiene modelos de Ecotic, tiene modelos de concursos de oficina de coeficiente, tiene algunas guías, tiene listas de verificación, tiene link para videos sobre coeficiencia, entre otros, ¿no? Y este es un modelo, un modelo pedagógico, o sea, como un ejemplo, ¿no? Tiene los objetivos,
tienen, acá están las metas, los indicadores, la línea base, los logros, y las medidas de coeficiencia, ¿no? O sea, que van a hacer, ¿no? O sea, para cada uno. Un aspecto importante es que hay que, si en la medida de lo posible se puede alinear la norma de coeficiencia, pero sí lo más importante es esto, que tenga responsables para cada actividad, ¿no? ¿Quién se va a hacer responsable de impulsar cada actividad? ¿No? Entonces, como ustedes ven acá, no es solo la Oficina de Gestión Ambiental o la Gerencia de Administración, ¿no? Sino también involucra la participación, por ejemplo, en la Oficina de Comunicaciones es la responsable de difundir los videos y la de difundir los artículos, ¿no? Entonces, la idea es que la mayor cantidad de oficinas tengan algunas responsabilidades prácticas y lo que va a hacer el gestor de oficinas es monitorear que estas oficinas cumplan lo que se ha plasmado en el plan, porque este plan se realiza de manera participativa. Y acá tenemos los productos, ¿no? Que al final, cada actividad que hagamos, incluso una charla, tiene que tener un producto, ¿no? Acá la lista, o acá, por ejemplo, el nombramiento de promotores tiene que ser la resolución, el memorándum o el oficio que nombran los promotores, los afiches, cada uno con sus productos, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, no se trata de hacer por hacer, sino que esto sea realmente un instrumento que nos ayude a mejorar, ¿no? A mejorar como municipalidad, como gobierno regional, ¿no? Y con productos claves, ¿no? Y estos productos van a sustentar al final mis informes y reportes. Bien, eso es todo. Acá tienen mi correo también, mcárdenas. Ustedes, como les mencioné, estamos a disposición para servirlos, para orientarlos, ¿no? La idea es que mientras ustedes van construyendo sus programas de cultura de conciencia, también nos envíen el borrador para nosotros darles algunas sugerencias y quizá ahí plasmar algunas actividades en las cuales podíamos participar, ¿no? Entonces, podemos organizar, por ejemplo, una charla virtual acá más detallada sobre un tema que ustedes quieran tratar, entre otros, ¿no? Bien, ese es un poco a grandes rasgos lo que quería mencionarles. No sé, Carmencita, si tienen algunas dudas, consultas. Bueno, fue un placer estar con ustedes.